buenas. Estamos en el programa Análisis Bíblico. De igual manera, estamos en la Iglesia Betania Juvenil. Estamos por Radio Betania ORG, Facebook Live Betania. Antes de iniciar el programa, quiero invitar a todos los que están en sintonía para tener una palabra de oración. Oremos. Dios eterno, una vez más, Señor, estamos en tu presencia, pidiendo humildemente para que te manifieste en este estudio, para que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, el entendimiento, para comprender tu palabra, para ser practicante de ella y ser dirigido bajo el poder de tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, manifiéstate grandemente en este estudio, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos, esta semana estuvimos estudiando los primeros discípulos o dirigentes de la iglesia cristiana. Basado en lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7, que es versículo de memoria, dice la palabra de Dios: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Maravilloso. Esto quiere decir que la iglesia del Señor estaba creciendo mancomunadamente, grandemente, como dice la Escritura. Quiere decir que los discípulos estaban trabajando con fervor. Quiere decir que los discípulos o los apóstoles estaban cumpliendo el mandato que Dios les dejó en Mateo capítulo 28, versículo 19 y el versículo 20. Y predicar este evangelio a todas las naciones, hasta el confín de la tierra. Los discípulos hicieron esa misión, esa comisión que el Señor le había encomendado. Hermano, para que esto se fuese dado, tuvo que suceder algo muy importante. Y a través del estudio nos vamos a dar cuenta. Pero es muy importante quiénes estaban en Pentecostés, cuáles eran los judíos que estaban ahí. Dicen que había judíos helenistas, habían judíos griegos romanos, y vivían en Jerusalén. En Hechos capítulo 2, versículo 5, dice que todas las naciones bajo el cielo, o sea que había muchos que estaban en diferentes naciones, pero que estaban también reunidos en Jerusalén. Como también está en Hechos capítulo 12, versículo 9 al 11, dice que había cretenses y árabes. Pero en Hechos, el capítulo 6, el versículo 1 dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en las tribulaciones diarias. Eso quiere decir que habían griegos y hebreos. Es muy importante eso, saber quiénes eran los que estaban ahí en Pentecostés, en la iglesia de Jerusalén creciendo. ¿Por qué era tan importante elegir a los 7? Como lo dije ahora mismo, el versículo que acabamos de leer, el último, Hechos 6, el versículo 1, donde dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las tribulaciones diarias. Esto quiere decir que la iglesia crecía y no había servidores, no había quien pudiera hacer ese trabajo de atender las viudas de los griegos, y se estaban quejando. Por esa razón había muchas necesidades en cuanto a ese punto. Pero ¿cómo se hizo esa obra para elegir a los 7 discípulos que más adelante voy a mencionar? Hermanos, debía haber un compromiso
en los discípulos, una obligación en los discípulos. Debía haber un empeño, una entrega en cuanto a los discípulos. Y sí lo había. El servicio era muy importante, porque los 11 discípulos que quedaron, ya Jesús le había dado ejemplo, como Jesús dijo en Juan 13:15, donde dice, o ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ya Jesús le había dado ejemplo del servicio. Recuerde que Jesús le dijo en Lucas 19:10 y en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús mostró un ministerio de servicio a todos aquellos que estaban en la necesidad. Jesús los amparó en medio de sus necesidades. Un gran ejemplo que Jesús dejó para los discípulos o los apóstoles que quedaron. Hermanos, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. ¿Qué punto importante había en este contexto? Primero dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, hoy dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. 3 cosas muy importantes. Antes de buscar a esos discípulos, los 3 puntos muy importantes son que tengan buenos testimonios, primer punto, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean sabios. Era muy importante eso. Y no solamente, sino que tuvieran una obligación, un empeño o un compromiso con el ministerio de servicio. Esos 7 discípulos tenían que tener esas características, o eran las 3 que les mencioné, como es lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y que fuesen sabios. Hermanos, ¿qué hicieron los discípulos? Oraron fervientemente al Señor, oraron fervientemente, estudiaron las Escrituras, en ayuno y en oración nombraron a los 7 discípulos. Pero, ¿qué enseñanza encontramos nosotros? La primera enseñanza que hicieron los discípulos apóstoles fue en el versículo 2, que fue donde dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, hicieron una reunión a todos los integrantes de la iglesia, a los discípulos, por la situación y por la cual ellos estaban pasando. O sea, era muy importante la reunión, era muy importante la convocación, hermanos. Entonces vemos el primer punto, que está en el versículo 2, la reunión, la convocación, que lo dice el texto. Y el segundo punto, que está en el versículo 3, dice, buscad 7 discípulos, o sea, 7 varones llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y que sean sabios. Pero el versículo 4 también es un aporte muy importante. Dice la palabra de Dios, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea que los discípulos que estaban trabajando, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, no solamente enseñaban, sino que dedicaban su vida de oración en una relación permanente con Cristo Jesús. Eran guiados por la obra del Espíritu Santo. Maravilloso. Ellos tenían que encargarse del ministerio de la predicación y de la oración. Y en cuanto al servicio, eran los 7 que iban a nombrar. Versículo 5 dice la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud
y eligieron a Esteban. Esto es muy importante. Cuando ellos hicieron la reunión y buscaron a los discípulos, con buen testimonio, la multitud que estaba en la iglesia le agradó eso. O sea, estaban contentos, estaban gozosos con la decisión y con la reunión que se había tomado y la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo toda esa obra. Hermanos, entonces dice que nombraron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pamenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Maravilloso. Hermanos, esto quiere decir que los nombramientos se deben hacer bajo la oración, bajo el ayuno y la dirección del Espíritu Santo. Versículo 6 dice que estamos en Hechos, el capítulo 6, ahora vamos a leer el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Esto quiere decir que después que hicieron la elección de los 7, oraron, le impusieron la mano para darle una orden de ordenación y fueran servidores dentro de la iglesia. Y que lo nombraron bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el ministerio de Esteban, esto es muy importante. Si nosotros leemos las características de Esteban, vea cómo dice las características de Esteban, la característica de Esteban, que está en Hechos capítulo 6, el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo 5 dice: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, la espiritualidad en Esteban se veía. Era un hombre de Dios. Y a través de este estudio que vamos a tener, ustedes se van a dar cuenta que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea, un hombre que estaba en una relación permanente con nuestro Dios Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hermano, el ejemplo de Esteban era el mismo ejemplo de Jesús. Recuerde que Esteban, en medio de su muerte, Jesús exclamó en Lucas 23:34: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Creo que fueron las mismas palabras que dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Él mencionó y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso está registrado en Hechos capítulo 7. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a la muerte de Esteban? ¿Por qué razón a Esteban lo mataron? Dice que Esteban estuvo ante el Sanedrín, o sea, ante la cúpula mayor de los sacerdotes que gobernaban la iglesia de los fariseos, hermanos. Y hay que ver la valentía de Esteban, de qué manera Esteban enfrentó al Sanedrín. Fueron ataques directos, directamente a los ritos, directamente a los ritos ceremoniales y también a la idolatría que había dentro de la iglesia de los fariseos. Esteban era un hombre valiente y por esa razón le costó la vida a Esteban. Vamos a leer lo que dice Hechos, el capítulo 7, versículos 53 y 54. Dice la palabra de Dios: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis, oyendo estas cosas se enfurecieron en su corazón y rugían los dientes contra Esteban. Miren cómo están
los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, porque los ataques de Esteban eran directos. Esteban no vacilaba para decir las cosas. Es decir, Esteban hablaba la verdad sin titubear. Y bueno, un ataque directo. Entonces, esto enfureció a los dirigentes del Sanedrín, que llevaron a la muerte de Esteban. Y más aún, cuando Esteban dijo estas palabras, que están registradas, Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, fíjense que Esteban ve esa visión donde estaba nuestro Señor Jesús al lado del Padre, sentado a la diestra del Padre. Y Esteban no se quedó con ese secreto, sino que se lo dio al Sanedrín. En estos momentos estoy viendo al Hijo de Dios sentado al lado del trono de la gloria de Dios. Y para la gente del Sanedrín eso era una blasfemia. Y el versículo 56 dice, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, Esteban le dijo eso al Sanedrín. Y le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Eso fue lo que le causó la muerte a Esteban. Hablar directamente contra las cosas que se oponen a Dios. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hablamos que Jesús en la corte celestial, ¿qué podemos decir ante esa antesala? Por ejemplo, si nosotros leemos en Romanos el capítulo 8, versículo 34, dice que Jesús es nuestro intercesor. Si nosotros vamos a 2 Corintios el capítulo 5, el versículo 18 y 19, dice que Jesús es nuestro conciliador. Y si nosotros vamos a 1 Timoteo, el capítulo 12, versículo 5, dice que Jesús es nuestro mediador. Y si nosotros leemos lo que dice Juan, capítulo 2, 1 Juan, capítulo 12, versículo 1, dice que Jesús es nuestro abogado. Y si nosotros leemos lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice que Jesús es nuestro Salvador. Hermano, esta fue la causa por el cual Esteban fue muerto. Porque decía que Jesús era nuestro intercesor, porque decía Esteban que Jesús era nuestro conciliador, porque decía Esteban que Jesús era nuestro abogado, porque decía Esteban que Jesús era nuestro Salvador. Eso fue lo que causó la muerte a Esteban. Hoy nosotros estamos llamados para predicar la verdad. Jesús es nuestro intercesor, Jesús es nuestro conciliador, Jesús es nuestro mediador, Jesús es nuestro abogado y Jesús es nuestro Salvador. Hermanos y amigos que están escuchando, les quiero decir cómo se dio la propagación del Evangelio. Si usted lee Hechos, el capítulo 8, el versículo 3 al 5, dice que Pablo asolaba a todas las iglesias, a todas las reuniones donde se encontraban los discípulos reunidos, porque esos eran pequeños grupos, y esos grupos fueron creciendo y formaron una iglesia. Entonces Pablo, creyendo que estaba haciendo las cosas delante de Dios bien, porque él era fariseo, hermanos, dice que si Pablo no hubiese hecho esa obra de persecución, los discípulos no hubieran emigrado, porque ellos están en Samaria y hasta allá fue Pablo a perseguirlo. Por eso Hechos capítulo 1, el versículo 8 dice: y cuando recibiréis el poder del Espíritu Santo, me seréis testigo en Samaria, en Judea, en Jerusalén y a los confines de la tierra, o sea, todos los rincones de la tierra. Hermano, de esa manera Pablo también fue utilizado por Dios, porque
que si Pablo no hubiera perseguido al pueblo de Dios, se hubiera expandido este evangelio. Y se cumple la palabra que está escrita en Mateo 28, el versículo 19-20. Ir por todo el mundo, predicar este evangelio a toda nación, tribu y lengua, hasta los confines de la tierra. Hermano, se cumplió la palabra de Dios. Todo lo dirigió la obra del Espíritu Santo. Los discípulos fueron utilizados por el Espíritu Santo y Dios utilizó a Pablo para que el evangelio hubiera esparcido a este mundo que hoy nosotros estamos compartiendo también parte de ese evangelio de la verdad. Que Dios bendiga, que Dios lo guarde, que Dios nos dé sabiduría. Ahora terminamos con una oración. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo siga manifestándose en este lugar. Llena este lugar de tu verdad, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Te quiero decir, hasta la próxima semana estaremos en Betania Juvenil, Betania Facebook Live, igualmente por betania.org radio. Que Dios os bendiga.